Arratsalde, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda parte de los informativos de Tele7. Hoy viernes 18 de febrero, estamos ya a punto de disfrutar del fin de semana un tanto desapacible, Madre mía, cómo ha cambiado el tiempo. Ya sé que esto es algo muy de conversación de ascensor, pero es que el sol que lucía esta mañana, el calorcito, el buen tiempo, así, hay casi, no sé si rondábamos o parecía los 20 grados. Estábamos todos tan a gustito y de repente, pumba, pues venga, nubes al canto y lluvia. Pero no se preocupen, que nosotros vamos a intentar animarles un poquito, a informarles y también a entretenerles, todo por el mismo precio, en el mismo pack, con muchas cosas que contarles, empezando por la actualidad política. Ya estarán, me imagino, hartos y hartas del enfrentamiento Casado-Ayuso. Nosotros, bueno, vamos a hablar de otras cosas porque hay vida más allá de esta lucha de titanes, bueno, pues la crisis del Partido Popular. Vamos a ese Consejo de Ministros que se ha celebrado esta misma mañana, y en la rueda de prensa posterior pues ha habido informaciones interesantes. Uno de los temas que se han tratado y bueno, que ya se ha aprobado, es la primera ley de protección animal de nuestro país. El Consejo de Ministros ha aprobado esa ley de protección animal que regula la relación con los animales de compañía y responde al sentir, a nuestro sentir, al sentir de la sociedad, para no tolerar el maltrato, el abandono o el sacrificio de los animales. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado precisamente eso, ¿no? Bueno, pues ese avance, que es la primera ley de derechos de animales que hay en el Estado español. Ella ha explicado que su objetivo, bueno, pues se centra en acabar con tres lacras, que son el maltrato, el abandono y el sacrificio. Además, cree que esta aprobación de esta ley pues responde a una cuestión de sentido común, ya que se lleva tiempo siendo una demanda social. Por resumirles, lo van a escuchar a continuación, resumirles algunos de los puntos, algunas de las claves de esta nueva ley, de esta nueva norma. Por ejemplo, la nueva ley fija como uno de los puntos clave el sacrificio cero, es decir, no se podrá sacrificar a animales de compañía, exceptuando, eso sí, por motivos de salud pública o de eutanasia. Tampoco aprueba y pone, es más, la nueva normativa establece un régimen sancionador en el que se distinguen tres tipos diferentes de faltas: leves, graves y muy graves, que podrían llegar hasta los 600.000 euros. También penas de cárcel que podrían llevar hasta los 24 meses de prisión por el maltrato animal con resultado de muerte, y hasta 18 meses si implica atención veterinaria. En ambos casos también se inhabilita a la persona para tener, convivir o trabajar con animales, que puede llegar hasta los 5 años de inhabilitación. Bueno, también en cuanto a los zoos y delfinarios, prevé su reconversión en lugares de cría autóctona en cautividad, prohíbe el uso de forma ambulante de animales como reclamo, y queda prohibido ejercer la mendicidad valiéndose de ellos, así como someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad respecto a las características y estado de salud de los animales. Bueno, una ley muy completa que toca diferentes puntos, y vamos a escuchar las palabras de Ione Belarra, donde bueno, pues también nos cuenta todos los detalles. Es la primera ley de derechos animales de la historia de nuestro país. En nuestro país existen tres grandes lacras en materia animal: el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales, y esta ley tiene por objetivo luchar contra estas tres principales lacras y además hacerlo respondiendo a la que yo creo que es una necesidad social, una demanda social muy importante en un país en el que la sensibilidad hacia los animales es creciente, es cada vez mayor. Y yo creo que hoy empezamos a hacer ley, algo que ya es sentido común en nuestra sociedad y algo que lleva siendo un avance social mucho tiempo antes de que las administraciones públicas y la normativa fuese capaz de alcanzar a esa sensibilidad social. Hoy empezamos a reducir la distancia entre ese sentido común, ese sentir social que busca proteger a los seres vivos que conviven con nosotros en el día a día, y las leyes. En nuestro país sabéis muy bien que el maltrato hacia los animales ha gozado de una prácticamente total impunidad. Supongo que muchas y muchos de vosotros recordáis vídeos de las redes sociales como aquel que se produjo hace un tiempo, pues de un desalmado, porque no se puede llamar de otra manera, que ahogaba a una cría de jabalí de manera que estaba totalmente indefensa y de manera muy cruel, para después subirlo a las redes sociales. Eso actualmente en España no tiene ningún reproche penal, como tampoco quemar, por ejemplo, a un zorro vivo y subirlo también a las redes sociales.
Hoy empezamos a terminar con la impunidad de los maltratadores de animales en nuestro país. Traemos una reforma del Código Penal que va a hacer que cuando el maltrato animal tenga como resultado la necesidad de una atención veterinaria, la pena de cárcel pueda ir hasta los 18 meses. También una inhabilitación especial de entre 1 y 5 años para tener animales, convivir con animales o trabajar con animales. Y además, en el caso de que el resultado de este maltrato sea la muerte del animal, las penas de cárcel van a poder ampliarse hasta los 24 meses. Además, en la reforma del Código Penal que hoy presentamos, incorporamos una demanda que hemos percibido desde el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales en los últimos años. Sabéis que pusimos en marcha un programa conocido como Biopet. En ese programa acogíamos a los animales de mujeres víctimas de violencia machista que no tenían dónde dejar a sus animales para poder salir de casa. Pues bien, a raíz de conocer muy bien esas situaciones, hemos visto cómo los maltratadores de muchas mujeres utilizan a los animales para coaccionarles, para amenazarles y también para causar aún más sufrimiento a las víctimas de violencia machista. Con esta reforma vamos a endurecer las penas de estos maltratadores, que son maltratadores de mujeres y maltratadores de animales. El compromiso, como decía, contra la violencia machista es un compromiso transversal del conjunto del Gobierno y por eso desde todos los ministerios, también desde el Ministerio de Derechos Sociales, incorporamos reformas que nos permitan luchar de manera efectiva contra ella. La violencia instrumental, a partir de ahora, la violencia ejercida a través de los animales va a ser un agravante. En segundo lugar, con esta primera ley de derechos animales vamos a hacer frente y vamos a perseguir el objetivo del abandono cero. Sabéis que en nuestro país aproximadamente cada año, aunque no tenemos datos oficiales y precisamente esta ley viene a resolver esa cuestión, se abandonan aproximadamente 300.000 animales cada año. Eso significa más de 800 animales al día. Creo que son unas cifras que este país no se puede permitir, que muchísima gente se conmociona al ver cómo cada vez que llegan las vacaciones de verano hay familias que abandonan a sus animales y gracias a esta ley, gracias a la identificación obligatoria, a la vacunación obligatoria y también al hecho de que la cría tenga que ser profesional, es lo que nos va a permitir, como ya ha permitido a otros países, avanzar para conseguir ese objetivo del abandono cero. Otra novedad de esta primera ley de derechos animales es que prohibimos el sacrificio de animales de compañía. Esto tiene por objetivo que las administraciones públicas se comprometan con el que tiene que ser el principal objetivo de las administraciones públicas en nuestro país, que es prevenir el abandono y apostar por la acogida, como ya hacen muchísimos municipios que están comprometidos con los derechos de los animales en nuestro país. Además, esta ley, creo que esto es muy importante, nos va a permitir avanzar contra la crueldad, la especial crueldad animal, como es el caso de prácticas que yo creo que son más propias del medievo que de un país en pleno siglo XXI, un país democrático, como es el tiro al pichón, como es la utilización de pinchos contra los animales o la utilización de aparatos que les pueden dar descargas eléctricas. Todo esto va a quedar prohibido. Pero además, y una cosa en la que quería poner cierto énfasis, creo que tenemos que ser capaces de construir un país en el que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan en el marco y con los valores de la protección animal. La gente joven de nuestro país tiene esto muy claro y creo que son los valores que tenemos que proteger. Por eso, con esta ley vamos a reconvertir progresivamente tanto los zoológicos como los delfinarios para que se conviertan en centros de recuperación de especies autóctonas, de manera que los niños y de las niñas puedan conocer nuestra fauna local al mismo tiempo que crecen en los valores de la protección de los animales, que creo que tiene que ser un sello de país. Como decía, esta primera ley de derechos animales nos homologa con la mayoría de países europeos que ya tienen una normativa que blinda el buen trato a los animales y al mismo tiempo nos aseguramos que los animales en todo nuestro país tienen la misma protección, homologándonos o, digamos, generando un paraguas estatal por arriba que nos permite igualar las normativas autonómicas más avanzadas. No tengo ni la más mínima duda de que prácticamente la totalidad de la gente de este país se conmueve cuando ve un animal abandonado o que cuando ve cómo una camada de cachorros es enterrada en cal viva porque a su dueño no le sirven, se emociona, y nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas que no admiten la crueldad animal nos están pidiendo que las administraciones públicas pasen a la acción. Es lo que estamos haciendo con esta ley y pienso, y lo creo honestamente, que esta ley nos va a permitir luchar contra el maltrato animal, contra el abandono animal,
pero creo que nos va a convertir también en mejores a nosotras mismas y también como sociedad. Creo que esta ley de derechos de los animales, esta primera ley de derechos de los animales, nos hace también más humanos. Termino, como no puede ser de otra manera, dando las gracias a todas las personas que han hecho posible que lleguemos hoy hasta aquí. En primer lugar, al director general Sergio García Torres, el primer director general de Derechos de los Animales de la historia de nuestro país, a todas las asociaciones, los expertos y las expertas, los profesionales, las entidades de protección animal, que muchas veces han trabajado en completa soledad en este país y que ahora sí tienen el respaldo de las administraciones públicas. Gracias a todos ellos y ellas, hoy podemos tener esta ley. Y gracias a ellos y ellas creo que comenzamos un camino de protección de los derechos de los animales que nos va a hacer sentir orgullosos. Bueno, pues un éxito, ya se ha aprobado esa ley de derechos de los animales y además también en ese Consejo de Ministros la ley de la ciencia, pero luego les contaremos más detalles. Antes, pues es un placer, aunque sea de manera virtual, aunque nos gustaría tenernos un poquito más cerca y poder darnos un abrazote, bueno, pues vamos a conformarnos con que nos vamos a ver y eso es importante después de casi 2 años, por lo menos, lo que es aquí en Tele7. Salvador Robles, buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Sí, efectivamente, en dos años. Me acuerdo perfectamente que la última vez que estuve ahí en los estudios contigo fue la víspera de la declaración del estado de alarma. Fíjate, la has recordado además en Facebook y he dicho, sí. Tienes razón, mi queridísimo Salvador, que justo, ¿no? Estábamos ahí, bueno, ya se notaba en el ambiente que, bueno, pues que se van a tomar medidas, pero claro, sí. De repente esa noticia que nos trastocó a todos, que bueno, todavía seguimos en pandemia, aunque ya están mejorando las cosas, y bueno, por lo menos podemos volver a hablar y podemos volver a hablar de presentaciones, sí. Bueno, pues en directo, porque vas a firmar esta maravillosa novela el próximo 22 de febrero, el próximo martes en FNAC, en Bilbao. Ya estás recorriendo algunos de los FNAC, ¿no? En Donosti y demás. A las 7 de la tarde, sí. Con lo cual, Salvador, eso bueno, los libros nos han acompañado durante toda la pandemia, nos han salvado, han sido como salvavidas para toda la gente, y yo creo que eso tiene que seguir, ¿no? Haya pandemia, no haya pandemia, los libros han demostrado que siempre están ahí, ¿no? La literatura es vida, la literatura es catártica, la literatura te incrementa la alegría, disminuye la tristeza, siempre donde jamás una persona estará sola, querida Susana, si tiene un libro a su lado, jamás. Por lo tanto, animo a los telespectadores a que cultiven la literatura, porque es una manera de mejorar la vida, la nuestra y la de nuestros semejantes. Salvador, en 1951, esta sí. novela que presentas y que tenemos ya en nuestras manos, ¿cómo surge? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido también durante la pandemia? ¿Cuál ha sido un poquito el proceso de creación de ella? Sí, bueno, yo la tengo cuadernos con borradores desde hace años y años, y tenía anotaciones en uno de esos cuadernos sobre escribir una novela durante los tiempos del franquismo. Entonces, bueno, tenía varias ideas y efectivamente hace 2 años y pico, ya cuando estuve ahí contigo ya empezaba a coger cuerpo la novela. Y entonces pues se me ocurrió escribir una novela sobre los tiempos oscuros aquellos del franquismo, pero con una visión esperanzadora, ¿no? Esperanzadora. Es una novela de venganza, yo la he titulado en algunos textos que he publicado en Facebook, una novela sobre la venganza, la reconciliación, el amor y la redención. Es una novela casi de cruce de géneros, en los que bueno, me adentro en el corazón del franquismo y el protagonista es un represaliado, una familia represaliada del franquismo, ojo, del franquismo también de la posguerra. No me meto en la guerra civil, aunque hablo de algún capítulo está dedicado a la guerra civil, es de la posguerra. Entonces un represaliado que ha perdido a la madre, fusilada al estilo de la película 13 Rosas. También su padre murió en el Valle de los Caídos como preso esclavo, y este joven, Ginés Flores Ríos, que es el protagonista de la novela, decide emprender una venganza. En principio piensa matar a 3 o 4 dirigentes significativos del franquismo. Luego en el camino se encontrará con su hermana Maruja, una mujer íntegra,
bueno, pues con unos valores éticos muy arraigados, que tratará de frenar a Ginés e impedirle que cruce al otro lado. Claro, El otro lado es del lugar del que no se vuelve nunca, que es matar a otro ser humano. Claro, Entonces, esa sed de venganza, Salvador, que como comentas, acaban con la vida de su madre, de su padre y de su hermano, que su hermano también... Cuando ¿no? muere con maquis, su hermano se puede considerar un acto en la posguerra, pero bueno, los maquis siguieron luchando en las montañas de Asturias y de Cantabria, pero también pierde al hermano. O sea, la familia de cinco miembros se ha quedado reducida a 2. Y él, claro, este Ginés Ríos está consumido por los delirios de venganza, por el odio, porque él piensa, quizá con buen criterio, que han sido asesinados, sobre todo la madre y el padre, por el franquismo, ¿no? Entonces yo planteo ahí la venganza y le invito al lector que se coloque en el lugar de este hombre y, bueno, cómo lo juzgaría. Y luego también hay dos historias de amor del protagonista con la hija del alcalde de las Huertas, del otro bando, vamos a llamarla así, y un capitán de la Guardia Civil que termina pues cautivado por Maruja, la hermana, que regentan una librería en los tiempos aquellos del 51, que podían vender los libros que podían vender, porque casi todo estaba censurado. Pues de esto es la novela, y bueno, hay personajes ahí, a mi modo de ver, muy entrañables, y bueno, lo que te ocurre cuando escribes, Susana, que te obligas a ti mismo a convertirte en todos los personajes que aparecen en la novela, absolutamente en todos, lo cual propicia que el escritor aprenda mucho de sí mismo, de lo que lleva dentro de sus entretelas sobre ese mundo. Bueno, yo me tocó así la desgracia de vivir parte de mi adolescencia y mi infancia en la época oscura del franquismo. O sea que conozco muy bien aquella época y sé lo que fue para los españoles normales, los que no comulgábamos con el régimen. Entonces no es una novela de ajuste de cuentas, sino es una novela, bueno, se plantea dilemas éticos y trata también es didáctica de recuperar una parte de nuestra historia que está quedando sepultada en el olvido y conviene recordarla, entre otras cosas para hacer justicia a las personas que sufrieron el franquismo y que se rebelaron ante la injusticia y de alguna forma entre bambalinas sembraron la semilla de la democracia. Esto es el objetivo al escribir la novela, lo que yo pretendía, y sinceramente creo que lo he conseguido. Una vez que terminé la novela y la releí, quedé satisfecho y digo, esta es la mía, esta es mi gran oportunidad de llegar a muchísimos lectores. A gente que vivió, como comentas, Salvador, como en tu caso, ¿no? Vivió, ¿no?, parte de esa historia, sí. Pero también a gente joven que ahora mismo pues le suena, han oído hablar o lo han visto en películas, sí. Pero que es importante recuperar, tener esa memoria histórica para precisamente, bueno, pues mirar hacia el futuro, pero que no se vuelvan a repetir situaciones como el que personas, ¿no?, de un mismo país se maten entre sí. Sí, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, Salvador, para la gente también, ¿no?, joven o incluso, bueno, yo tengo 41 años, no viví la posguerra, sí. Pero sí he oído historias. Entonces es importante que tengamos también un libro que, bueno, pues a través de la ficción nos cuente también esa historia, ¿no?, y nos ponga un poquito en situación, aunque sea con las Huertas, ¿no?, que es una ciudad imaginaria, pero es una capital de provincia, al fin y al cabo, sí. de esa España de los años 50. Sí, porque bueno, no es una novela sobre la guerra civil, que quede claro, aunque obviamente hay algún capítulo dedicado a la guerra civil. Es una novela sobre la posguerra, sobre lo que fue el franquismo en este país. Y que hay mucha gente, como tú muy bien has apuntado, Susana, que ignora lo que fue el franquismo. Es que lo ignora. Incluso algunos lo tienen idealizado. Durante el franquismo, yo lo he dicho en varias ocasiones estos últimos días, durante el franquismo se ejecutaron a decenas de miles de personas en España. Muchos de ellos, solo por el hecho de pensar diferente, porque pertenecían a células comunistas, pues bueno, pues estaban en la clandestinidad, maquinando alguna operación contra el régimen. Como el caso de la madre de Ginés, ¿no?, de Adela, que la ejecutan por acudir a la reunión, un grupo, ¿no?, efectivamente. Pues como esta persona, me he inspirado en la realidad, como esta persona fueron unas cuantas las que murieron así, y la ejecutan. Y hay una de las compañeras a las que ejecutan también, ya por asistir a esta reunión,
estaba embarazada, en la historia está embarazada, pero esto también cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Está embarazada y como la han condenado a muerte, esperan a que dé a luz, el hijo se lo entregan a una familia afín al régimen y luego la fusilan. O sea, increíble, una chavala de 19 años. Esto ocurrió en la España franquista, pero repito, no es una novela de ajuste de cuentas, sino es una novela de reflexión sobre la dictadura, la libertad, la reconciliación, la redención. Yo ahí he reflejado lo que viví en aquella época, pero también lo que me hubiera gustado vivir, porque en aquella época, entre bambalinas, se vivía una vida muy diferente al exterior. Entre bambalinas, pues a veces leíamos libros prohibidos, criticábamos al régimen franquista. Me acuerdo de mis abuelos, que eran socialistas, pues eran muy, implacables con el régimen franquista. Pero claro, eso dentro del hogar, porque fuera el lema, Susana, era oír, ver y callar. Porque te arriesgabas mucho. Es que la delación estaba muy extendida, te exponías. Si tú criticabas a alguna figura del régimen franquista, te exponías a que te delataran y que fueras con tus huesos a la cárcel. Y no un mes o dos, sino años. Entonces, pues el miedo estaba instaurado. Luego, la religión tenía un peso en la ética y en la moral, en la educación moral, tenía un peso, es que llevaban, la Iglesia Católica era verdaderamente la que asumía el protagonismo en la educación moral de los ciudadanos. Entonces, todo esto aparece ahí reflejado en la novela, pero con un ritmo sostenido. Es una novela de intriga también, de romántica, es un cruce de géneros. Y bueno, yo invito al lector a que si la hojea, que me dé por lo menos, que ojee 3 o 4 párrafos, los lea y luego que obre en consecuencia. Yo estoy seguro que si lee algunos párrafos se va a enganchar a la novela. Estoy convencido de ello. Estamos seguros de ello, Salvador. Además, hemos hablado de la figura, del personaje de Ginés, que bueno, pues él tiene, ¿no?, en su mente esa venganza, ¿no?, ese plan ya de acabar con gente importante, ¿no?, gente significativa del régimen franquista para, vengar, ¿no?, las muertes de sus familiares. Sí. Pero no lo hace de cualquier manera, me refiero, sin adelantar demasiado porque lo tienen que descubrir. Pero él forma se transforma de otra persona, en otra figura. Obviamente él tampoco es tonto. Dice, si yo mato a un individuo, por ejemplo a un torturador, que es uno de sus primeros objetivos, lo mato tal como soy yo, en el momento que haya un testigo me van a identificar y de inmediato me van a detener y me van a justiciar. Entonces se disfraza de mujer. Se disfraza de mujer con una peluca, una falda, unos zapatos medio tacón, y entonces así pasa inadvertida. Pero es que además emplea al final, lo que uno educa, mira, si tú inculcas, Susana, en una persona, sobre todo, no solo con palabras, sino con tu ejemplo, inculcas una visión de la vida, un respeto al otro, una ética, unos valores, esos valores quedan ahí y afloran. Y cuando te ves en una situación límite, aparecen. Y entonces Ginés, cuando tiene que convertirse en un asesino a sangre fría, ahí aparece, vamos a llamarlo, la voz de su padre, de su madre, de su hermana, y decide cambiar de planes, llevar a cabo el ajuste de cuentas, pero de una manera, vamos a llamarle, casi ética. Entonces, y sin destripar la novela, diré que casi se convierte en el John Wayne de la diligencia, ¿no? La película esa famosa de la diligencia, y lleva el Far West a la España de los años 50, con una pistola. Bueno, pues es una manera también de casi satírica de criticar al régimen, y este se ríe, se mofa, Ginés, del régimen, y dice, mira, pues yo voy a comportarme como un vengador, pero no voy a ser un vengador cualquiera, sino voy a ser un vengador mujer, que la mujer en aquel entonces, para las mujeres que nos estén viendo y escuchando, Susana, la mujer en aquellos años es que no tenía derecho a nada, ni siquiera a ir a una caja de ahorros o a un banco a sacar dinero. Tenía que tener el permiso del marido para todo. Y bueno, ahí también hay una escena en la novela que sobre una situación de adulterio, que comete adulterio una mujer, pues bueno, el hombre que ha sufrido adulterio en aquel entonces podía matar a sangre fría a la mujer y no le pasaba nada.
absolutamente nada. Podía matar a sangre fría si su mujer era una adúltera. Entonces, la mujer era ejercía un papel secundario, estaba sometida continuamente al hombre, y entonces eso yo lo reflejo, trato de reflejarlo en la novela y reivindico el papel de la mujer como Maruja, la hermana de Ginés, que es una mujer con principios, con cultura, dirige una librería, pero es una mujer con una gran personalidad a la que Ginés venera. Todo lo contrario de lo que ocurría en el exterior, de cara al exterior, porque en el interior, entre bambalinas en los hogares, en algunos hogares se veneraba a la mujer, en otros no, en otros se la trataba como una escoba. Entonces, ahí me he inspirado Maruja en mi abuela materna, con no sé cuántos años menos, y bueno, una mujer pues con personalidad, y que yo creo que es el personaje más luminoso de toda la novela, Maruja. Maruja, la hermana que ejerce de madre de Ginés. Es 8 años mayor que él. La que tiene ese contrapunto un poquito de sosiego y de valores intentando frenar, descubriremos si lo consigue o no, esas ansias de venganza de Ginés. Y como hemos dicho al principio, Salvador, la presentas el próximo martes a las 7 de la tarde en FNAC. ¿Cómo va a ser la presentación, Salvador? Yo saldré corriendo del plató para estar allí acompañándote, porque seguramente esté de bote en bote. Sí, bueno, esperemos, no lo sabemos. Nunca las presentaciones, Susana, te digo por experiencia de libros, son siempre una incógnita. Bueno, viene desde Alemania Klaus S. Newman, un gran amigo mío, escritor y traductor, viene expresamente a la presentación. Él va a pronunciar unas palabras porque él también ha escrito el prólogo de la novela y él quedó hechizado con la novela, lo cual se lo agradezco, y va a venir desde Alemania. De hecho, llega el lunes para asistir al acto. Luego también estará junto a él Gustavo Josa, que es un excelente poeta y escritor, y también contaremos con la participación de un chistulari excelente, que está además aprendiendo música, a tocar varios instrumentos, John Menoyo Cecilia. O sea, bueno, un acto que será, como siempre, un homenaje a la literatura, y garantizo al que asista que la hora que esté allí en FNAC se convertirá en un recuerdo imborrable. Se lo garantizo, porque habrá emoción y habrá pasión, habrá buena música y habrá vida, mucha vida, porque la literatura es vida. Pues allí nos veremos, Salvador. Recordamos, 22 de febrero, martes a las 7 en FNAC Bilbao. Ahí nos podremos dar un abrazo, aunque sea con mascarilla, pero ahí estaremos, como siempre, acompañándote, Salvador. Y espero que nos veamos en más ocasiones, porque ya sabes que siempre es un placer tenerte al otro lado, aunque tengamos esa distancia, pero yo tenía muchas ganas de ya verte y poder escuchar nuestra voz, no solamente por redes sociales. Salvador, nos vemos el martes. Gracias, queridísima Susana. Y gracias por el libro, la dedicatoria, y dejaremos volar la imaginación y las palabras contigo. Un besito. Gracias. Agur, Salvador. Agur, Susana. Vamos a volver de nuevo al pleno de control al gobierno vasco. Ha sido un pleno que se han tratado, en este caso se han tratado diferentes cuestiones, una de ellas referente a la vivienda. Una de las preguntas en ese pleno de control ha sido relativa al pacto social por la vivienda, que ha sido formulada por los socialistas vascos, y la ha formulado su portavoz y ha respondido en este caso Iñaki Arriola, que es consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gracias a la iniciativa de los socialistas, Euskadi tiene una de las legislaciones más progresistas en materia de vivienda de Europa. Los socialistas vascos defendemos el derecho subjetivo a la vivienda, que convierte a la vivienda en un derecho real, exigible ante los tribunales, apostando por la disposición de una vivienda digna y adecuada para cada persona que no puede costeársela por sus medios. Derecho a materializar a través del alquiler público, a través de una justa y suficiente prestación económica destinada al pago del alquiler. Los socialistas estamos convencidos de que para conseguir una sociedad más justa e igualitaria debemos contar con un parque público de vivienda en alquiler realmente significativo, que dé respuesta a las personas que tienen dificultades para acceder al mercado libre de vivienda. Y ese parque público de alquiler asequible hay que seguir incrementándole con la construcción de nuevas viviendas, con la captación de viviendas deshabitadas hacia la oferta pública a través de los programas públicos de movilización de viviendas vacantes, Bizigune y ASAP, y con programas de compra de viviendas y edificios. Esta actuación, dada la situación de partida, requiere de la ejecución de políticas de vivienda sostenidas, consistentes y dotadas de recursos.
y para dar resultados efectivos exige un mantenimiento a largo plazo. No hay soluciones mágicas en materia de vivienda. Señor consejero, anunció al comienzo de esta legislatura que su departamento iba a trabajar en la puesta en marcha de un pacto social por la vivienda que incorpore un gran acuerdo entre agentes públicos, sociales y privados implicados en esta materia. Su propósito final es crear un marco que aporte confianza en el futuro, que impulse y facilite la aplicación de la política de vivienda en Euskadi sobre la base de una estrategia consensuada para los próximos 15 años. En la actual coyuntura económica y social creada por la pandemia y que el confinamiento ha puesto de relieve, muchas personas y familias tienen grandes dificultades para disfrutar de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, por lo que es más necesario que nunca un pacto social por la vivienda que tenga como finalidad el desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda y con ello procurar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible a las personas que carecen de los recursos necesarios para conseguirla, fomentando la función social de la vivienda, la promoción pública de viviendas en alquiler y el impulso de la rehabilitación, así como la activación de viviendas vacías. Este Pacto Social por la Vivienda es uno de los compromisos del programa electoral de los socialistas vascos para las elecciones autonómicas que se recogió en el acuerdo de gobierno entre socialistas vascos y nacionalistas vascos que se ha trasladado al programa de gobierno 2020-2024 para la presente legislatura. Se plantea con este pacto crear un marco que aporte confianza en el futuro y que impulse y facilite la aplicación de la política de vivienda sobre la base del amplio espectro de acuerdos consensuados para los próximos 15 años. Se plantea que este pacto recoja los compromisos en materia de vivienda que los agentes públicos, sociales y privados implicados sean capaces de acordar sobre sus diferentes áreas y competencias, y todo ello en una perspectiva a largo plazo. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialistas Vascos le plantea, señor consejero, la siguiente pregunta. ¿Qué pasos se están dando para el desarrollo de esta acción de Gobierno? Nos hemos propuesto conformar un gran pacto social que guíe las políticas en materia de vivienda en Euskadi durante esta década y parte de la siguiente. Es importante señalar que el Pacto Social por la Vivienda es un proyecto con un propósito ambicioso: acelerar la conformación del derecho subjetivo a la vivienda en Euskadi como un derecho efectivo. Y esto requiere implicar en este compromiso a todos los agentes relevantes, tanto a nivel institucional como empresarial, social y del conocimiento. El pacto debe ser, por tanto, más que una mera declaración de intenciones. Queremos que sea un proceso de trabajo de intercambio colaborativo y participativo, en el que se acuerden y compartan políticas, programas y acciones entre todos los agentes implicados. Y en este sentido, la colaboración público-privada y la promoción de sinergias es un factor fundamental para la consecución de los logros. Como usted conoce, hemos aprobado recientemente el Plan Director de Vivienda 2021-2023 y estamos en condiciones de abordar ya el Pacto Social. Consideramos que este es un momento idóneo, por un lado, porque el propio proceso de elaboración del plan director ha incluido la participación de muchos de los agentes que deberán de colaborar en la conformación del pacto social, y también porque en la propia elaboración del plan director, aunque se trata de una planificación a corto o medio plazo, se ha partido de un diagnóstico compartido y de una reflexión estratégica cuyo alcance va más allá de su propia vigencia temporal. El Pacto Social tendrá un horizonte de 15 años y el objetivo es que la oferta pública de alquiler asequible se sitúe al final de este periodo en el 5% de las viviendas principales existentes en Euskadi, duplicando el actual porcentaje, que se sitúa en el 2,5%, e incrementando la oferta disponible en otras 24.000 viviendas. Y también duplicar las actuaciones en materia de rehabilitación. Les recuerdo que no es la primera vez que abordamos un acuerdo de esas características. En la legislatura del lehendakari Patxi López suscribimos el primer gran pacto por la vivienda en Euskadi, un pacto que supuso en aquel momento un hito en las políticas de vivienda en todo el Estado. Ahora estamos en condiciones de volcar esa experiencia en la conformación de un nuevo pacto. Esperamos poder comenzar con las primeras reuniones en el mes de marzo sobre la base de una primera propuesta de trabajo que presentaremos a los diferentes agentes,
Nuestra idea es elaborar una propuesta abierta que permita que las reuniones sean realmente espacios de debate y co-creación para conseguir que el texto definitivo del pacto recoja las aportaciones y, sobre todo, los compromisos de todos los agentes. Si todo va conforme a nuestras previsiones, esperamos poder disponer del acuerdo antes del próximo otoño. En definitiva, queremos un pacto social por la vivienda que sitúe el acceso a una vivienda digna y asequible en el lugar que le corresponde, plantee las medidas necesarias para afrontarlo a medio plazo de forma consensuada e involucre a la ciudadanía en la definición de esas políticas. Bueno, y tenemos al otro lado, y es un placer recibirle, Mario García. Él es el responsable de comunicación del Club RAC Vasco Navarro. Mario, buenas tardes. Arratsaldeon. Es Arratsaldeon. Bueno, Mario, se ha presentado un informe balance bueno, de las actuaciones, del trabajo de RAC en el año pasado, 2021, también el tema de los combustibles, el parque móvil, y hay una serie de cuestiones y conclusiones también muy interesantes. Pero antes, esto es algo que me imagino realicéis todos los años, Mario, para un poquito, ¿no?, poner sobre la mesa el tema de la siniestralidad, accidentes, fallecidos, el tema de venta de vehículos y demás. ¿Es algo que hacéis todos los años? Sí, efectivamente, por lo menos durante los últimos años, ¿no? Poco a poco hemos ido también perfeccionándolo, por así decirlo, ¿no? Aumentando el contenido, lo que consideramos que es la parte más fundamental de nuestro campo de trabajo. Lo que sí que hacemos es recopilamos las asistencias que ha realizado el club a sus socios, las asistencias en carretera, ¿no?, que se dan. Y luego, aparte de ello, pues hacemos un análisis de los campos de interés, ¿no?, en los que se centra el club automovilista, la seguridad vial, el sector del automóvil, y por ello hacemos una recopilación de datos de fuentes oficiales, como son Tráfico Gobierno Vasco, Dirección General de Tráfico y Comunidad Foral de Navarra, y luego también un poco lo que es el mercado del automóvil, el parque de vehículos existente, las ventas del automóvil en el año en cada uno de los territorios y la evolución de precios de los combustibles, ¿no?, entre otras cuestiones destacadas, por así decirlo. Mario, por ejemplo, por empezar, ¿no?, por algún lado, porque hay muchas cuestiones, y te agradezco que me hayas mandado el resumen también, Mario, porque así es más sencillo. El tema, por ejemplo, de las asistencias, se ha incrementado el número de asistencias del 2021 respecto al 2020, también por el tema de la movilidad, ¿no?, que bueno, pues se tenía restringido el 2019-2020, ¿no?, había más problemas, el 2021 pues ha abierto más el tema de la movilidad, más asistencias, y la primera causa, ¿no?, que bueno, cuando necesitan, ¿no?, de vuestra ayuda y se les presta atención, es el tema de las baterías. Esto es algo que es muy habitual, ¿no?, que solicitan ayuda a las personas, ¿no?, de sus coches por el tema de la batería, gasto de batería que nos deja tirado en la carretera, ¿no? Sí, puede ser por dos motivos, ¿no? Este año hay que decir, ¿no?, el año pasado fue la primera causa de las asistencias. Este año repite como primera causa, y sí que es verdad que en esta causa concreto el año pasado se realizaron más asistencias, ¿no?, que en este, pero en el conjunto total de las asistencias que ha prestado el club este año ha habido más, aunque en el caso también peculiar de Vizcaya fueron más el año pasado. Es un poco curioso. ¿Por qué este año en términos generales ha habido más asistencias que el año pasado? ¿Porque ha habido un crecimiento? La respuesta es fácil, porque se ha utilizado más el vehículo y por lo tanto, bueno, como herramienta que utilizamos, pues en el momento que la usamos más o que hacemos uso de ella es cuando pueden surgir esos pequeños imprevistos, esos problemas, esas averías, ¿no? Pero de forma contraria, ¿por qué el año pasado, si apenas utilizamos nuestro vehículo, por qué se dieron tantas asistencias, sí, ¿no? Y se dio el caso peculiar de que en Vizcaya hubo incluso más que este año, ¿no? ¿O por qué hubo más de baterías? Bueno, esto es sencillo también, porque al no utilizar el vehículo, las baterías tienen un consumo mínimo y se van descargando. Pasaron varias semanas, incluso meses, en el que muchos vehículos estuvieron aparcados en el garaje o debajo de casa, ¿no? Entonces, aunque sea el mínimo consumo del reloj del vehículo, va descargándola. La batería puede estar más deteriorada o menos, pero esto hizo que, bueno, muchos usuarios, al ir a por su automóvil, se encontrasen con la sorpresa de que no arrancaba. Y este es el motivo por el cual ha habido menos el año pasado, pero sí que hubo un número significativo, ¿no?, para no haber utilizado ese vehículo. Más número también de asistencias, en tema territorios, gana Guipúzcoa, Vizcaya, ¿no, Mario? Sí, ha ganado en el ranking. Bueno, es verdad que la suma
La mayoría son en el País Vasco, después en Navarra por comunidades autónomas, luego en el resto del Estado, ¿no? En aquellas comunidades que no son ni País Vasco ni Navarra, y por último en las internacionales, que también hay algunas, ¿no? Dentro de los territorios históricos, Guipúzcoa y ha sido tradicionalmente, ¿no? También Guipúzcoa, donde se han registrado más asistencias. Bueno, eso puede ser una cuestión estadística, ¿no? Habría que verlo pues en función del número de socios, en función también de la movilidad que se haya dado en sí, ¿no? Los desplazamientos o no, pero bueno, yo no le daría quizás tanta importancia a ese ranking, ¿no? Entre territorios, sino al motivo en sí, ¿no? A lo que ha motivado, a la cuestión que ha motivado que se haya realizado cada asistencia, ¿no? Mario, ahí también, bueno, se ve, ¿no? Y lo estamos sufriendo y muchas, incluso veces escuchamos, ¿no? El tema de la poca venta, ¿no? De vehículos, ¿no? Se compra poco coche nuevo, pero el parque de vehículos es grande, pero son vehículos viejos, ¿no? Tenemos un parque móvil envejecido. Sí, estamos viendo que en los últimos años el parque de vehículos está aumentando, es decir, el conjunto de automóviles que están dados de alta y que circulan por nuestras carreteras, pero aumenta en un contexto extraño, ¿no? Porque no se aumenta el número de ventas o de matriculaciones de vehículos nuevos. ¿Qué es lo que sucede? Que esos vehículos nuevos se suman a un parque en el que no se da salida a ese vehículo más viejo. Hay más conductores, hay más automóviles, pero no se da una sustitución natural del automóvil nuevo por el automóvil viejo. Y de hecho hay un mercado cada vez mayor del vehículo de segunda mano, incluso del vehículo de segunda mano económico, de más de 10 años, de precios muy bajos, que son puramente funcionales. Entonces sí que estamos viendo que no hay un reemplazo natural, pero en términos generales el parque de vehículos sigue aumentando, como aumentan al margen, ¿no? De la circunstancia de la pandemia. Estamos viendo, ¿no? En un periodo de años más amplio que hay más desplazamientos, más conductores y más número de vehículos en carretera. Y bueno, la nota positiva de todo esto es que cada vez hay menos fallecidos en un periodo amplio de años, ¿no? Entonces, con más desplazamientos, más automóviles, la cifra de fallecidos tiende a decrecer. Es una tendencia que hemos visto que se constata. Pero Mario, a pesar de ello, que es una muy buena noticia, desde el RAC Vasco Navarro, bueno, tenéis esa apuesta decidida por que se renueve un poquito este parque de vehículos, ¿no? Que al final no sean esos vehículos tan envejecidos los que provoquen quizá algún problema o accidente. Y el tema también de la mejora de las carreteras. Esto es algo que también es una apuesta decidida que bueno, desde el club del RAC, pues bueno, también, ¿no? A las instituciones que les llegue también ese mensaje, ¿no? El tema de las carreteras, cada vez conducimos más, incluso a distancias más largas, pero hay que apostar también para la infraestructura, ¿no? Para esas carreteras, para mejorarlas. Sí, además en esta cuestión se producen unos hechos que son curiosos, ¿no? Y nos apoyamos en datos estadísticos. Si bien es verdad que la mayoría de los accidentes se producen por el factor humano, es decir, en el que la causa directa es atribuible al conductor o a otro usuario, hay una serie de accidentes que suceden, ¿no? Que se complementa el factor que es el estado de las carreteras, de las señales, de las marcas marcas viales, del asfalto y del propio automóvil, claro. El automóvil debemos tener en cuenta que no deja de ser una máquina, una herramienta, que con el paso del tiempo, con el uso, se va deteriorando y pierde sus cualidades iniciales. Además de que el vehículo nuevo, cada generación nueva mejora la anterior, ¿no? Sobre todo en seguridad vial, en emisiones, en conectividad. Entonces, bueno, en la medida que tenemos un parque más antiguo, más obsoleto, estamos teniendo un parque de vehículos que es más susceptible de dar problemas, ¿no? Y de que se averíe y, por supuesto, más contaminante y menos seguro. Por eso es la apuesta decidida que decimos, ¿no? Que se debe hacer, pero que de algún modo, ¿no? Por la coyuntura actual, bien por la pandemia, ¿no? Y las consecuencias económicas, y bien por la incertidumbre que rodea todo el sector del automóvil en el momento actual, pues hace que este hecho no se produzca, ¿no? No solo el hecho de la economía, ¿no? Quizás el parón de trabajo que ha habido ahora con la falta de llegada, ¿no? De semiconductores y chips, sino el hecho de que muchas veces el usuario dice que no sé qué coche comprar ahora mismo. Es una inversión grande, teóricamente es la segunda inversión más grande, ¿no? Que hace un ciudadano, pero es que gastar un dinero, ¿no? Que es una cifra considerable o importante, es para luego poder usarla. Entonces, muchos usuarios tienen el miedo de no poder usar ese vehículo en un periodo medio de tiempo después de realizar esta inversión. Por ello, muchos optan por alargar la vida de su viejo automóvil o bien comprar un vehículo económico de segunda mano para poder salir del paso, ¿no? Como quien dice.
Y es que, claro, también hay que ajustarse el cinturón por el tema de los precios de los carburantes, ¿no? Es algo, Mario, que va a alcanzar, yo creo que no sé si su récord histórico en este 2022, porque no para de subir y ya al final nos cuesta llenar el depósito pues como si fuéramos, yo qué sé, casi como la letra de la hipoteca, va a llegar un momento. ¿Qué se puede hacer? Vosotros también habéis comentado en esta reunión, en este informe, esa subida, esa escalada del precio de los carburantes y también cómo limita el uso para muchas personas que prefieren aparcar el coche y quizá utilizar otro medio de transporte. Bueno, parece, ¿no?, que el primer usuario que se afecta a una subida del precio de combustibles es directamente el conductor, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? En realidad una persona, aunque no utilice un automóvil, le va a condicionar el precio del combustible en la cesta de la compra, ¿no? Porque al final los productos que adquiere en un supermercado o en cualquier otra tienda, o incluso el servicio que contrate en un momento dado, pues al final ese precio final está condicionado por el precio del combustible. Dicho de otra manera, si sube el precio de los combustibles, sube el precio de la cesta de la compra, sube el precio de todos los bienes y servicios en general. Por ello, pues esperamos, ¿no?, y deseamos que sea una subida coyuntural. Cuando hicimos el cierre del informe, en el momento concreto, ¿no?, decíamos que es posible que se superasen los máximos históricos de precios del gasoil y de la gasolina. Bueno, ya en estos días, son días concretos, ¿no?, pero ya se ha superado ese máximo. O sea, se está superando, estos días estamos alcanzando, estamos encima de esos máximos de entre 2012 y 2014 que se alcanzaron, pero como decía, ¿no?, esperemos que sea una cuestión coyuntural, que se solucione pronto, que sea la cuestión del ajuste de mercado, ¿no?, porque también pasamos de un mercado que estuvo excepcionalmente bajo el año pasado, ¿no?, o hace año y medio, que fue por la falta de uso de vehículos, ¿no?, el hecho de que, bueno, había una producción que se ajustaba al consumo normal de combustibles. En el momento en el que se paró a nivel mundial prácticamente el mundo, ¿no?, y los desplazamientos, pues había un excedente, había más producción de petróleo y de gasoil que lo que realmente se consumía, ¿no?, y ahí bajó. Creo recordar que había surtidores que estaban a €1 el litro, a 0,99 incluso, ¿no?, hemos podido ver. Bueno, pues ahora ya estamos viendo precios de en torno a €1,50 el litro, ¿no?, de gasoil. Entonces, una subida significativa, pero es una coyuntura también excepcional, ¿no? Esperemos que todo se vaya regulando y pueda volver a un precio más normal, ¿no?, que sea una subida más moderada, si es que tiene que ser una subida. Mario, ¿qué opináis? No sé si también habéis hablado, creo que sí, ¿no?, que tratáis de esas otras formas de movilidad. Bueno, pues eso es así, ¿no? Se está intentando regular o se va a regular el tema de los patinetes eléctricos que vemos en nuestras calles. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cuál es un poquito la opinión que tenéis? Bueno, la irrupción, ¿no?, la potenciación de cualquier otro medio de transporte es algo positivo, o sea, siempre es una alternativa más al ciudadano, ¿no?, de moverse. Y todo lo que sean alternativas de movilidad y el poder facilitar a los ciudadanos distintas formas de transporte es algo positivo. Ahora bien, hay una serie de medios de transporte que han irrumpido con fuerza, ¿no?, y que se han adelantado incluso a la normativa. Parecía antes el medio que la normativa legal, ¿no?, y me refiero con ello a los patinetes eléctricos. Entonces, bueno, lo que se debe hacer es regular esas formas de uso y evitar que haya vacíos legales y, sobre todo, comportamientos inadecuados. Lo mismo ocurre con la bicicleta, ¿no? Se está potenciando mucho y, bueno, pues cogemos prestadas las propias palabras, ¿no?, que dijo el director de la DGT, Pere Navarro, que él hablaba de que había una primera fase en la que ellos querían potenciar la bicicleta, eso está bien, y por lo tanto se ha podido ser en muchos municipios o en la propia normativa algo más laxo, más flexible. Pero él decía también, ahora que se ha potenciado y que ya hay un número significativo de usuarios, el siguiente paso debe ser, bueno, ya regular, ¿no? Regular y sobre todo, bueno, empezar a concienciar al ciclista y a los usuarios de otras formas de movilidad de que no todo vale y sobre todo formar de qué es lo que vale y por dónde se debe ir. Con esto quiero decir que no es que se esté en contra de un colectivo a favor de otro. De hecho, los usuarios utilizan estas distintas formas según les convenga. Es decir, un automovilista, yo esto siempre insisto en ello, ¿no?, el automovilista no es 24 horas del día automovilista, no es un usuario de la bicicleta, del transporte público o un peatón, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que hay que ser muy estricto, ¿no?, y más cuando hay más formas con la normativa. Hay que remitirse al propio reglamento de circulación, ¿no?, y a las propias señales. Y eso es lo que creemos que hay que trabajar en ello. Insisto, no es cuestión de ser restrictivo, sino simplemente de cumplir la norma. Formar, informar y en última instancia sancionar. Pero lo mismo que ocurre al automovilista. Desde luego el Real Automóvil Club Vasco Navarro
nunca va a justificar a aquella persona que conduzca de forma inadecuada, ¿no? Una conducción temeraria, bajo efectos de alcohol o drogas, o conduciendo como no se debe, ¿no? El semáforo se ha puesto ahí por algo, la señal se ha puesto ahí por algo y por ello se debe cumplir. Mario, la verdad es que estaría horas y horas hablando contigo porque nos han quedado algún temita, alguna cosa pendiente, pero yo te invito a que entres otro día con nosotros en el programa, si te parece, y sigamos hablando de este balance del 2021, ¿te parece? De acuerdo, bueno, son 70 y tantas páginas, no sé de memoria el número, así que hay largo y tendido, ¿no? Para hablar ya, y creo que hicimos el resumen, pero es largo y tendido, así que nada, yo os agradezco que dediquéis estos minutos y, como siempre, estaremos encantados. Hecho, pues estamos en contacto, Mario, y seguiremos hablando de este informe del RAC Vasco Navarro y, bueno, pues lo dicho, gracias por hacernos este buen resumen, porque, como comentas, el libro gordo de Petete, tela marinera, estaría todavía leyéndolo. Un besito enorme. Gracias, Mario. Igualmente. Un placer. Agur. Y vamos, bueno, pues a ese, de nuevo, en este caso, al pleno de control del Parlamento Vasco, en este caso referido una pregunta al Euskadi Bono Denda, y bueno, pues la respuesta del consejero de Turismo ha sido claro. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha explicado en ese pleno de control que hasta ahora se han canjeado ya 630.000 bonos de los 700.000 puestos en marcha en las dos fases de la campaña, ya saben, conocida Euskadi Bono Denda, ante, bueno, pues esa pregunta que un poquito, ¿no?, hablaba sobre las posibles incidencias en el pago de los bonos. El consejero ha recordado que a fecha de 11 de febrero los más de 6 millones de euros habrían sido abonados a los comerciantes y que hoy mismo se iba a realizar la liquidación de una nueva remesa. Euskadi Bono Denda, como bueno, lo recordamos, comenzó el 27 de octubre del 2021 en dos fases, una hasta el 5 de diciembre del 2021 y otra hasta el 10 de enero, del 10 de enero al 31 de marzo de este año 2022. En principio se pusieron en circulación 500.000 bonos, es decir, 5 millones de euros, que posteriormente fueron ampliados en otros 2 millones por el gran éxito total de los bonos. De hecho, solo en los dos primeros días se canjearon ya más de 100.000 bonos. Bueno, pues ante la pregunta de la oposición, el consejero Hurtado ha sido bastante tajante. Mire, no es la primera vez que se gestiona una campaña de Bono Denda desde el Departamento de Turismo, Consumo y Comercio de este Gobierno. Podríamos entender que en la primera campaña existirán dificultades. Yo voy a escuchar atentamente las explicaciones que va a dar usted y seguramente que me dé datos de lo que se ha conseguido y lo que el dinero que se ha insuflado a los comercios vascos. Yo le vengo a hablar de otro tema. Le vengo a hablar de las dificultades que están encontrando los comerciantes a la hora de acceder a esos bonos, a la hora de gestionarlos telemáticamente. He recibido muchos testimonios y yo vengo aquí en estos momentos a denunciar y a ponerle voz a todos esos comerciantes que se sienten casi maltratados por el departamento porque tienen dificultades a la hora de gestionar los bonos de manera telemática. El grito de la ciudadanía, el grito de los comerciantes es que necesitarían por lo menos una ventanilla de atención presencial para que quienes tienen dificultades para gestionar esos bonos de forma telemática pudieran ser atendidos de forma presencial, que a veces es mucho más humano en un momento de dificultad como el que se está viviendo con esta crisis y, sobre todo, teniendo en cuenta que el sector del comercio es un sector que lleva muchísimo tiempo sufriendo. Por lo tanto, señor consejero, ¿qué opinión le merece la gestión que se está haciendo de los bonos Bono Denda? Señora Larrea, desde luego que el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo siempre se ha preocupado y se preocupa por cualquiera de nuestras ayudas y que ésta llegue cuanto antes y de la forma más diligente a sus receptores. Hasta ahora son más de 130 millones los que este departamento ha inyectado en los sectores del turismo, la hostelería y el comercio. Y en cada ayuda y medida hemos buscado mejorar siempre el sistema y si alguna de nuestras medidas puede ser mejorada, yo siempre he sido el primero en reconocerlo. Euskadi Bono Denda dio comienzo, como usted bien sabe, el 27 de octubre de 2021, en dos fases, una hasta el 5 de diciembre y otra hasta el 10 de enero del 31 de marzo del 2022. Hablamos de 700.000 bonos, con un número semejante de tickets que deben ser comprobados y validados individualmente antes de proceder a su pago. Por poner un ejemplo de la magnitud, solo en los dos primeros días se canjearon más de 100.000 bonos.
La fórmula para tramitar el programa es a través de un convenio con las cámaras de comercio de Euskadi, que son quienes se encargan de la validación semanal y del posterior abono de los tickets de comercio. Euskadi Bono Denda se puso en marcha con un importe inicial de 5 millones de euros, 500.000 bonos, pero a la vista del gran éxito obtenido decidimos aportar 2 millones más para la segunda fase, una ampliación que se aprobó en orden del 21 de diciembre. Y debo decir en este punto que sí nos consta que en esta ampliación de 2 millones hizo que se retrasara el segundo pago por parte de la Administración de las cámaras de comercio, dadas las fechas en las que se produjo. Hablamos de que los tickets de las remesas correspondientes al 21 y 28 de enero y al 4 de febrero fueron abonados juntas el 11 de febrero. Pero también estamos hablando de que en ese mes se pagaron tickets por importe de 1,8 millones de euros. Así que no le voy a negar incidencias concretas y puntuales, debido sobre todo a la ampliación de la cuantía, como le he explicado. Pero debemos concluir que el bono comercio ha funcionado y ha tenido una gran acogida. De los 7 millones que hemos puesto en marcha para Euskadi Bono Denda, 6,3 han sido utilizados ya. Y a fecha 11 de febrero, todas las remesas están pagadas. La siguiente liquidación se efectuará hoy mismo, 18 de febrero. Y si ha habido alguna incidencia y con un volumen de 700.000 bonos, siempre puede haber alguna, yo lo reconozco. Y se ha solventado de la forma más rápida y se ha mostrado, y creo que todos los comerciantes y también los ciudadanos han mostrado su satisfacción con este programa y esperemos seguir continuando con él. Yo creo que ya lo he dicho en este Parlamento, yo soy muy respetuoso con el trabajo del control parlamentario que hacen ustedes. Y lo he dicho más veces, tanto en el control por el Parlamento, a través de sus iniciativas, preguntas concretas, peticiones de información, y creo que somos un departamento muy diligente a la hora de contestar, como el control en el Parlamento, que es este debate con publicidad. Yo me repito, usted preguntaba qué opinión le merecen las dificultades y la tardanza en el cobro de los datos de Bonodenda que se están sufriendo los comerciantes. Yo creo que se lo he explicado y le he dado los datos concretos. Insisto, soy muy respetuoso y usted puede decidir enturbiar un proyecto que está siendo un éxito, así reconocido. Yo, sinceramente, me esperaba más que usted a lo mejor me preguntase por los fondos europeos, después de que ustedes han hecho esas excursiones a Bruselas, o que usted me emplaza a través de las redes sociales sobre los fondos. Yo creo que es un buen momento para debatir aquí. Le podría contestar que son una realidad. Los fondos Next Generation dependientes de este departamento ya son una realidad en Euskadi, con una aprobación de un plan de sostenibilidad de 24 millones para planes de sostenibilidad turística en destino, o 5,5 millones para planes de comercio y de mercados sostenibles. Yo ayer mismo estuve en Zumárraga viendo unas obras que ya están en marcha con financiación de fondos europeos. Bueno, usted no me pregunta por Euskadi Bono Denda, pues se lo vuelvo a insistir. Yo, de hecho, fui conocedor de esta problemática en el cobro en el momento en que un juntero de Izquierda Unida de las Juntas de Álava me lo preguntó. Yo pregunté en mi departamento y le di esa misma contestación. Usted sabe que tiene mi teléfono abierto, el departamento, para cualquier cuestión que quiera preguntar. Luego, el debate parlamentario, lo que usted quiera querer, por mi parte, máximo respeto, como siempre. Hoy, 18 de febrero, es el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Para contarnos todos los detalles de una de las asociaciones que trabaja y lucha para dar a conocer no solo la enfermedad, sino también para mejorar la calidad de vida de las personas con este síndrome y también de sus familias, tenemos a Iratxe Menchaca, ya forma parte de Aspertxu. Iratxe, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Iratxe, además de miembro de Aspertxu, es amatxu también, ¿no? De un niño con este trastorno. Y antes de nada, porque hay mucha información, la mayoría no nos suena o queremos saber, pero ¿cómo definiríamos, así a grosso modo, qué es este síndrome de Asperger, Iratxe? Pues desde mi experiencia como amatxu con un niño con Asperger, empezamos a notar en nuestro peque que algunas conductas, algunos comportamientos, pues bueno, se escapaban un poco de lo habitual. Por ejemplo, lo más característico eran sus rabietas, eran unas rabietas muy intensas. Cuando tenía 2 años duraban mucho en el tiempo y bueno, pues junto a eso empezamos también a identificar que se obsesionaba mucho por los movimientos giratorios de los objetos en el parque, se obsesionaba también. Bueno, sigue teniendo mucha obsesión por las letras, por la lectura, por los números. Era capaz de identificar señales de tráfico a grandes distancias y enseguida te decía, macho, el número 80. Y tú levantabas la mirada y, ¿pero dónde está el 80? Y él era capaz de identificar esas señales. Luego, además, ahora que ha ido creciendo y que tiene una comunicación bastante buena, es muy literal, no pilla los dobles juegos de palabras. Con mi marido, por ejemplo, cuando le gastamos una broma, pues ahora ya es capaz de
entender, Aita, estás de bromas conmigo, ¿no? Es decir, que a veces es tan literal que bueno, pues puede no llegar a entender las expresiones, ¿no? Y luego a veces es muy inflexible. Si a él le gusta hacer algo como es propio de su edad, con un niño de 7 años, pues bueno, es difícil a veces sacarle de su rutina, ¿no? De lo que hace habitualmente de una manera muy concreta. Hay que adelantarle o anticiparle lo que vamos a hacer, bueno, pues para que lo acepte poco a poco. Es decir, que es rígido en sus decisiones y en sus gustos, y luego además, cuando era bien pequeño, pues fue una señal de alarma, ¿no? De que algo ocurría, porque era capaz de leer con 2 años, pues bueno, frases enteras y bueno, es ese tipo de cosas que poquito a poco pues te van llamando la atención, ¿no? Y consultas con el pediatra o en este caso con los profesores y ves que esas cosas pues se escapan un poco de lo habitual. Es fundamental, Irache, como en muchos tipos, ¿no?, de trastornos, bueno, pues la detención precoz, ¿no? El darse cuenta de, como tú estás comentando ahora, en edades tempranas, ¿no?, que ese niño o niña padece Asperger, porque hay ocasiones en que se tarda un poco o no se confunde que quizá con otro tipo de problema, y hay personas que han sido diagnosticadas incluso ya con 7 o en 7 años, la adolescencia, incluso de adultos. Esto dificulta mucho luego que tengan una relación social incluso normal, porque es otro de los problemas, ¿no?, también de este trastorno, el tema de la comunicación o de la relación social con los demás. Pero si se coge de manera temprana y prontito, como es en vuestro caso, Irache, se puede trabajar, hay herramientas para, bueno, pues que haya esa buena comunicación y para que el niño tenga una buena relación con su entorno. Sí, perdóname, Susana, esa es otra efectivamente de las características, un poco el aislamiento social, ¿no?, que sufren nuestros hijos, porque no hablan el mismo idioma, en definitiva, y tienden a tener unos gustos y unos intereses tan restringidos que a veces es difícil que se relacionen con sus iguales. Esa es otra también de las características. Como dices, es muy importante que en los primeros años de vida, sobre todo porque existen una serie de atenciones tempranas, una serie de recursos que se ponen en funcionamiento una vez tenemos el diagnóstico, la familia, que permiten, como bien dices, trabajar todas esas dificultades que tienen desde bien niños para, como a esas edades tempranas son como esponjas, poco a poco sean capaces de ir superando ciertas dificultades. Como dices, si desde el cole trabajan ciertos aspectos que pueden ser difíciles para ellos, o en terapia, como van los míos, ¿no?, a terapia en un centro especializado para este tipo de trastornos, trabajas todas esas dificultades, efectivamente, como bien apunta Susana, pues bueno, poco a poco se van superando esas dificultades. En el caso de mi hijo el mayor, que es el que tiene el trastorno del síndrome de Asperger, efectivamente al principio el diagnóstico fue un trastorno del espectro autista, un diagnóstico reservado porque hasta los 7 años no se suele confirmar de forma así definitiva. Y sí que es verdad que le hicieron un test de inteligencia. En ese test de inteligencia superaba la media, o incluso, bueno, era bastante superior en algunos campos. Y entonces en ese momento la psiquiatra sí nos apuntó que ella, claro, eran 3 años lo que tenía en ese momento, que sí que es verdad que podría llegar gracias a esas capacidades que tenía en algunos campos muy altas, superar o ayudarle a tirar de esas otras, como la socialización o las dificultades en la comunicación, para superar esas barreras. Entonces, como dices, el diagnóstico temprano es muy importante. A veces es cuestión de suerte, de que se detecte a tiempo, que por parte de la administración en la UPI, en la Unidad de Psiquiatría Infantil, se ponga en marcha todos los mecanismos de evaluación para poder dar rápido ese diagnóstico. Y claro, como esto es un espectro, a veces las conductas que son un poco diferentes no son todas iguales en todos los niños TEA ni en todos los niños Asperger. Entonces, a veces ahí es donde está la dificultad, ¿no? Por eso la importancia de que los padres estemos atentos, el entorno, los profesionales del colegio que trabajan con ellos, y sin duda, poner en marcha todos los mecanismos que están a nuestro alcance.
Irache, importante también, bueno, pues el contar, bueno, con otros testimonios, con apoyo, con ayuda, ¿no? En Aspertxu, imagino que la asociación, pues también, ¿no? Hay gente como vosotros, ¿no? Hay otras llamas que, bueno, pues tienen esa situación o que no entienden, no saben qué pasa, familiares, que, bueno, pues viene muy bien también ese apoyo, además de contar con profesionales, ¿no? En la asociación, pues contáis a gente que al final, pues ha pasado por lo mismo o pasa por lo mismo que vosotros. Sí, efectivamente, Susana. Al final, el sentirte en un ambiente con familias que han pasado por lo mismo, que hablan el mismo idioma, donde muchas veces pues un comentario en otro contexto puede estar fuera de lugar, sin embargo, al hablar el mismo idioma, con una sola frase o una sola expresión, enseguida te pones en el lugar de la otra familia, ¿no? Luego, además, en esta asociación intentamos cubrir todas las edades. Es verdad que, bueno, pues igual muchos de los que formamos ahora parte de la Junta tenemos niños muy pequeños y entonces las necesidades son diferentes a las que pueda tener un adolescente o un adulto, pero sí intentamos en esta asociación, que como digo, somos todos familias, cubrir pues, las diferentes etapas de la vida de estas personas. Ahora, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, mañana se va a celebrar un taller infantil donde las familias pueden dejar por unas horas a los peques al cuidado de terapeutas y de profesionales haciendo diferentes manualidades y siempre enfocadas y muy preparadas para este tipo de niños y de sus necesidades, pero también tenemos talleres o reuniones online con todas las familias para tratar temas concretos, pues desde cómo gestionar las rabietas, cómo gestionar el que tengan unos intereses tan restringidos, pues por ejemplo, hacia todo lo que tiene que ver con las tecnologías de pues, videojuegos. También intentamos, siempre tenemos el teléfono entre semana a disposición de las familias para consultas muy concretas de, pues mira, todavía no tengo el diagnóstico, ¿cómo puedo acceder a esta ayuda? ¿Cómo puedo acceder a otra? ¿Cómo tengo que empezar por este camino de las administraciones o de los colegios? Cómo hablar con los diferentes profesores y llegar a un entendimiento. Y luego también para los adolescentes pues preparamos talleres de cine donde ven una película y luego con ayuda de un psicólogo pues intentan comentar cómo ha ido la película, qué les ha parecido. Y luego también en el último año, pensando más en la incorporación al mundo laboral de las personas con el síndrome de Asperger, pues hemos preparado diferentes talleres y formación, tanto para ellos a la hora de preparar y ellas para preparar un currículum o cómo enfrentarse a una entrevista o a una situación laboral concreta, hasta acudir a los centros de formación, universidades, para sensibilizar o informar de qué características tienen estas personas, que como nosotros como familia pues lo vivimos en nuestro día a día. Tenéis una labor encomiable y no solamente hoy 18 de febrero, habría que hablar todos los días de asociaciones como la vuestra. Irache, yo daros las gracias porque ha sido levantar el teléfono y encontrarme con gente súper amable, que habéis estado dispuestas a charlar este ratito con nosotros, dar a conocer también el trabajo que realizáis y hablar en más ocasiones con vosotros, porque me imagino que como pasa en otros asuntos, hace falta también más investigación y hace falta también un poquito más de recursos, ¿no? Sí, claro, es fundamental lo que acabas de comentar. La investigación en el tema del autismo, bueno, pues está todavía en algunos aspectos empezando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la familia nos hicimos en Cruces el año pasado un análisis genético para identificar, bueno, qué genes podrían estar o qué mutaciones o qué problemas podrían estar en la base de nuestra información genética en el entorno familiar, porque al tener dos hijos, uno un autismo un poco más profundo y el otro un síndrome de Asperger, por si podían tener dentro de su información genética algo en común, ¿no? Alguna mutación en común o alguna enfermedad común. Sin embargo, claro, por un lado las técnicas de identificación y de análisis genético, pues todavía, aunque nos parezcan revolucionarias, en algunos aspectos todavía falta mucho por recorrer. Y luego en otros aspectos, ya no solo genéticos, sino que igual tienen que ver
con la flora intestinal, ¿no? Que puede estar relacionada con los trastornos en el desarrollo neurológico. Y claro, todas estas investigaciones son todavía, pues eso, muy recientes, y todos los estudios y artículos científicos casi son pues del 2019-2020 en esto último que te acabo de comentar. Por eso la investigación es fundamental, pero sobre todo quería incidir, Susana, en que lo más importante ahora mismo son las terapias. Las terapias, las valoraciones y el seguimiento de los psiquiatras y de los psicólogos de nuestros hijos, y trabajar mucho en colaboración con estos profesionales, tanto de logopedia como de psicología, ¿no? Que son al final los que nos dan las herramientas para conocer a nuestros hijos de la mejor manera y poder trabajar con ellos, tanto en el cole como en casa como en las terapias. Pues Irache, seguiremos hablando con vosotros, me ha guardado ya tu teléfono, sí que espero que en más ocasiones podamos charlar un ratito, cuando vosotros queráis. Un besito enorme, ánimo. Vale, gracias, Susana. Gracias, agur. Irache, agur. Bueno, y vamos a desplazarnos hasta Santurtzi, porque en este caso vamos a ver un vídeo. Desde el Club Deportivo Santurtzi nos hacen llegar un vídeo motivacional de cara al decisivo encuentro que tienen este domingo en San Jorge frente al Erandio. Tenemos una esperanza, con ese lema tan chulo, hacen un llamamiento a toda la afición para que, bueno, pues ese campo, ¿no?, San Jorge, sea un auténtico hervidero y que se llenen las gradas. Quieren sentir el calor de toda la gente, de toda la afición, para que, bueno, pues oye, ganen el partido, teniendo en cuenta que es un partido donde se juega el liderato del grupo 1 de la División de Honor de Vizcaya. Ahí es nada. Vamos a ver ese vídeo. Este domingo tenemos un partido muy importante. Un partido que vale más de 3 puntos. Y tenemos una esperanza. Queremos hacer de San Jorge una caldera. Santurtzi, este domingo te necesitamos. Vamos a llenar el campo, todos a San Jorge. Continuamos en Tele7 y recibimos a Iñaki Sainz de Murieta. Iñaki, buenas tardes, Arratsaldeon. Muy buenas tardes a todos. Hola, Susana, encantado de saludarte. Un placer, por fin nos vemos así cara a cara, Iñaki, para, bueno, pues hablar de todo un poco, de esos, no sé si seres mitológicos, reales o no reales, que inundan las páginas de tu libro, Narraciones y Leyendas Vascas, porque, bueno, no sé si la Islamia caber las ailas, existen o no existen. Nos vas a descubrir si es solo mitología o si hay algo de real en esas leyendas vascas. Bueno, al final toda la mitología parte de un concepto de realidad que no deja de manifestarse en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, y es un poco lo que se intenta reflejar también en el libro, en este conjunto de relatos novelados con la mitología como eje central, que es lo importante. ¿Cómo surge la idea del libro, Iñaki? Porque has hecho mucho relato corto, con una serie, ¿no?, de mucho éxito de, bueno, pues literatura juvenil, también te has animado con el cómic, además de, bueno, pues colaborando y trabajando con importantes publicaciones, ¿no?, en ese trabajo también como antropólogo social y cultural, porque, bueno, pues yo les explico así, Iñaki, además de escritor, también es docente y es guionista, o sea que, y todo lo hace bien. ¿Cómo surge ¿no?, esta curiosidad o esta manera de reflejar esas historias vascas que yo creo que son muy poco conocidas, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo a una persona joven o, pues como nosotros, joven, le preguntas que si sabe alguna historia de la leyenda vasca, navarra, de la mitología o alguna historia de la Islamia, yo creo que poca gente lo sabe. Yo creo que muchos jovencitos no saben ahora mismo historias de nuestra tradición, ¿no?, euskaldun. Bueno, sí que es verdad que en la educación pública y en muchas ikastolas se suele trabajar bastante el apartado cultural, pero muchas veces se trabaja de manera superficial porque tampoco se puede entrar en ello. En la universidad,
En el grado de antropología pues sí que se suele estudiar. Yo entré a hacer la licenciatura en antropología social y cultural hace ya unos cuantos años y yo la verdad que la ilusión y el interés sobre el tema lo llevaba ya de antes, y que es verdad que mi recorrido profesional me ha permitido también pues poder desarrollar estas inquietudes y bueno, y meterme todavía mucho más en la temática y la verdad que cuando Luis Rafael, el director de la editorial Verbum, me propuso este bonito proyecto, pues no pude negarme porque al final es parte de mí, él lo sabía y al final pues bueno, es el momento en que las dos partes confluyen, pues había que hacerlo y con todo el cariño y todo el amor posible. ¿Qué seres ocupan las páginas de narraciones y leyendas vascas, Iñaki? Bueno, pues desde protagonistas humanos, que son indispensables, pues también luego tenemos pues alguna referencia a Mari, a las lamias, luego tenemos también leyendas que son muy propias nuestras, como Teodosio de Goñi, luego también otras que no son tan conocidas, por ejemplo, una hermana para 7 hermanos, que es con la que empieza el libro, que esas son propias de Iparralde. Entonces hay algunas leyendas de Iparralde, otras muy, muy navarras, otras que están, por así decirlo, que se pueden encontrar en toda la cornisa cantábrica, algunas que tienen pues también referencias a otros lugares, de hecho hay leyendas y tradiciones que son comunes a toda Europa. Maquilaquiski, que no es muy conocida, la historia en sí, se ha encontrado también paralelismos en el folclore ruso, entonces ya vemos que al final las leyendas y el folclore que tenemos aquí, si bien tiene esa particularidad de que es propia y que le hemos adaptado a nuestro entorno y a nuestra particular visión del mundo, también es verdad que se encuentra en otros lugares, pero nosotros lo adaptamos. Iñaki, ¿cómo ha sido el proceso de documentación, el proceso del trabajo, ¿no? de investigación? Porque, como has comentado, ¿no? Algunas pues sí las conocías, otras has ido descubriendo. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentarte, de trabajar, de investigar? Y a la vez, ¿qué te ha sorprendido de esas narraciones, de esas leyendas que algunas me imagino, bueno, que hasta a ti mismo, ¿no? Te habrán también sorprendido. Sí, algunas sí. Lo que es importante es buscar documentación, leer muchísimo, tanto a Julio Caro Baroja como Araki Stein, Webster, Barandiarán. Te puedo dar una infinidad de nombres que están aquí metidos dentro de este libro que tengo aquí a mi mano y la verdad que bueno, el proceso nunca termina. El otro día, por ejemplo, hice un pedido bastante importante de unos libros que son bastante curiosos y particulares y me sigo sorprendiendo a mí mismo porque no hago más que ver pues bibliografía, por ejemplo, del carnaval en Perú, pero con una aproximación al pueblo vasco, con Sortzicos, por ejemplo. Entonces hay una representación de eso para el carnaval de Perú, pero hecho por un vasco. Entonces no deja de haber siempre producciones que son súper interesantes y muy raras de encontrar. Entonces yo lo que estoy intentando hacer es una pequeña biblioteca, no sé si se puede apreciar también. Sí, lo tenemos, vemos de fondo. Sí, intento ordenarlo un poco en libros que están fuera. Y el tema es intentar hacer eso, pues encontrar pues toda la bibliografía posible en internet, en material físico. Lo importante también es que ese material físico que a veces está también pues en mal estado, pues intentar recuperarlo, bien digitalizándolo, encuadernándolo o haciendo todo lo posible para que no se pierda. Pues igual con nuevas ediciones o readaptaciones, como es el caso de este libro mío, que lo que intenta es justamente eso, readaptar las tradiciones y las leyendas de toda la vida, aunque no se conozcan, y adaptarlas a la realidad actual, que sea un poquito más ágil, más nuestro, más apropiado a este siglo XXI. O sea, que es un libro apto para personas que no estamos duchos en la materia, me refiero, ¿no? O sea, que es acercar estas leyendas, estas narraciones, esta cultura, este folclore vasco-navarro a gente de la calle, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, esto está hecho desde chavales de 14 años en adelante. O sea, es decir, está hecho para todo el mundo. En el momento en que tienes un poquito de interés en leer este tipo de cosas, son relatos que están bastante bien hilados. No tienen todos continuidad a lo largo del libro, pero sí que es verdad que todos participan de una trama principal que luego se va desarrollando. Entonces, sí que es verdad que hay personajes que pueden aparecer
a mitad de la novela y luego tienen continuación mucho después y hay un juego de personajes ahí que lo que hace también es atrapar un poquito al lector y que sea más atractivo, más visual y más dinámico. Entonces lo puede leer cualquier persona que esté interesada en la materia, que le gusten los relatos cortos, porque también se pueden leer así, o que quiera un libro pues para pasar el rato y ya de paso aprender algo también sobre antropología vasca, sobre mitología, sobre la parte pues un poquito más oscura de nuestra sociedad, del siglo XV en adelante, ya con el descubrimiento de América, que bueno, que al final fue un proceso bastante complejo y bastante oscuro a la vez. Entonces hubo muchísima innovación, pero a la vez no se desarrollaba lo rural, lo marítimo, pues forma parte ya de otra cosmovisión completamente distinta. Mientras tanto se está dando poquito a poco un proceso de cierta industrialización y de internalización, gracias también pues al descubrimiento de América. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa. Iñaki, ¿está disponible ya en librerías o dónde se puede encontrar? Sí, está disponible en librerías, en la FNAC, la Casa del Libro, el Corte Inglés, todas las librerías pues, que quieran pedirlo lo pueden conseguir sin ningún tipo de problema a través de la distribución, creo que aquí mismo la tiene AZ, si no me equivoco. Entonces, pues, si no también, pues, aunque nos guste o no nos guste, también ahí está Amazon y plataformas de todo tipo que lo pueden conseguir pues, en muy poquitos días. Yo siempre animo a comprarlo en las librerías de toda la vida, porque es apoyar al pequeño comercio y al final es apoyar a nuestra economía, a nuestro pueblo y nuestra cultura, que es lo más importante, apoyar lo nuestro. Entonces, cualquier persona que pueda estar interesada lo puede conseguir en unos días. Iñaki, ¿has hecho ya firma de libros o tienes previsto hacer alguna? Sí, hice unas presentaciones en la FNAC, en Donostia, Bilbao, me queda el 19 de marzo en Pamplona, en La Morea. Este 3 de marzo también haré presentación en el Coldo Michelena, en San Sebastián, a donde todo el mundo está invitado, a las 7 de la tarde. Y bueno, y allí haré presentación, firma de libros también. Y bueno, y cualquier librería que quiera contar conmigo, pues evidentemente estoy abierto y dispuesto a acercarme a donde haga falta pues para estar con los lectores, que es lo más importante. Hombre, pues Iñaki, cuando se solucione un poquito todo esto, a ver si nos podemos ver aquí en Plató, seguiremos disfrutando de esos relatos, de esas historias, de esa cultura vasca que muchas veces decimos, ¿no?, que necesitamos conocer aún más. Y vamos a, por cierto, ¿tienes el libro? ¿Lo puedes enseñar? Sí, por supuesto. Ahí, que vean, ahí está el libro, Iñaki Sainz de Murieta, Narraciones y Leyendas Vascas, ahí está. Iñaki, darte la enhorabuena y las gracias por hacer un huequito, que sé que es complicado. Hemos ajustado al final las agendas y ha sido un gustazo, la verdad. Espero que nos veamos en más ocasiones. Seguro que sí. Un musu. Muchísimas gracias. Gracias, Iñaki. Agur. Adiós. Bueno, y tenemos de nuevo tema del Parlamento Vasco. Seguimos bueno, pues hablando de ese pleno de control al Gobierno vasco. Una de las cuestiones pues será relativa al Plan de Seguridad Pública en Euskadi 2020-2025 y en este caso a la pregunta de la oposición ha respondido el consejero de Seguridad y vicepresidente primero, Josu Erkoreka. Esta atención se viene prestando exclusivamente por personal de guardia que goza de una formación especializada en materia de investigación, un colectivo que, por definición, constituye un grupo reducido. Y ello hace que en los momentos de mayor afluencia de personas se produzcan demoras en la atención que generan, lógicamente, malestar e incomodidad en personas que han sido víctimas de un delito y que en algunos casos se acercan en estado de agitación, se encuentran traumatizadas o incluso padecen algún tipo de diversidad funcional, concebida esta en su más amplia acepción, ¿no? Claro, esto hay que aliviarlo, se plantea un problema que es preciso encauzar y resolver, ¿no? Para aliviar estos potenciales embudos, que a veces efectivamente se materializan, se va a habilitar en breve la denuncia electrónica. A lo largo de este año se implantará de manera definitiva, ¿no? Pero lógicamente no para eliminar la atención presencial, como a veces se piensa que es la finalidad de la denuncia electrónica, sino para mejorarla. La denuncia, la presencial, se dividirá en dos bloques coordinados, según se trate
de asuntos que por su complejidad o por su gravedad deban o no ser atendidos por personal especializado en materia de investigación, de manera que solamente los delitos graves de tramitación compleja que requieren diligencias complejas y difíciles serán atendidos por este personal especializado. Este es concretamente el propósito que persigue un proyecto piloto que hemos puesto en marcha en Vitoria en diciembre del año pasado. 47 agentes, hombres y mujeres, todos bilingües, de la 29 de promoción, han sido adiestrados a través de un módulo breve pero suficiente para atender a este cometido y en un horario francamente amplio prestan atención a todos aquellos supuestos, a todos aquellos requerimientos de atención que no necesitan ser atendidos por personal especializado en materia de investigación. Esta medida está dotando a la atención de mayor agilidad y claramente de mayor calidad, sobre todo en los asuntos complejos. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. ¿Nos ha pasado volando? Sí, pero no se preocupen que el lunes volveremos a estar con todos ustedes. Antes, el fin de semana, que espero que lo disfruten y que lo aprovechen, pasen buen fin de semana y estamos de vuelta el lunes, aquí, como siempre, en Tele7. Besito, agur.